Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. En este video te voy a compartir el proceso de pintado que hice para una ilustración de Jinx después de ver Arcane, que la verdad me pareció una serie excepcional, una locura artística increíble, me encantó por todos los aspectos que se puede ver. Y bueno, hice este pequeño fanart de uno de los momentos más emotivos para mi gusto de toda la serie. Vamos a hablar de cómo hice esta ilustración. Me lleva aproximadamente el total del dibujo unas 3 horas y media, 4, no recuerdo muy bien, hay una parte que no está grabada, entonces no pude contabilizar específicamente el tiempo. Pero en este proceso utilicé un método de pintura bastante arriesgado, que bueno, si es un trabajo de práctica y no para un cliente no está nada mal, que es el trabajar siempre en una sola capa o como mucho 3, dividiendo la cabeza, el cuerpo y el fondo. Van a ver que estoy trabajando pincelada tras pincelada en una sola capa en el ojo. A ver, está mal igual el proceso mismo que estoy trabajando en este momento. ¿Por qué? Porque solamente me concentré en detallar y renderizar un ojo para cuando me faltaba bloquear todo el cuerpo, toda la cabeza. Eso me deja de pasar en el transcurso del dibujo. Yo me dejé llevar por los detalles acá, que no está mal si te estás divirtiendo, pero para ser eficiente no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos concentramos tanto en una parte, gastamos toda la energía en renderizar el ojo, pero después nos falta el resto y bueno, nos aburrimos o tenemos que cambiar el ojo y ya tenemos todo detallado, entonces ya perdemos mucho tiempo en equiparar todas las cosas e igualar el detalle. Siempre es mucho mejor el bloquear todo e ir trabajando desde los bloques generales y de ahí ir detallando cada vez más chiquito, no ir tan específico como fui en este momento. Lo importante siempre es estar dejando de llevar por la creatividad y trabajar, no tanto el método que uses para hacerlo. Pero si tenemos en cuenta algunos métodos específicos que nos hacen hacer más eficiente el trabajo, eso hace que perdamos menos tiempo en detalles o en cosas que no nos van a terminar de servir y entonces podemos hacer más trabajo y no nos desgastamos tanto. Este dibujo no me llevó para nada mucho tiempo. Una vez que yo terminé el primer ojo dije no, para, esto está mal lo que hice, vamos a empezar a generalizar los bloques y a empezar a utilizar pinceladas más grandes y más específicas. Quería destacar que solamente utilicé un pincel en este dibujo para todo el proceso. Solamente cambié a la hora del fondo y a unos detallitos del final, pero solamente con un pincel fui capaz de crear textura con pincelada y jugando con las tonalidades y las opacidades. Es importante destacar que en ningún momento utilicé el color negro, gris o marrón para generar sombras. Siempre usé colores rojizos o violetas, teniendo en cuenta que el ambiente estaba rodeado de luces violetas y rojas. Entonces esto me dio como un efecto de que el personaje quede vivo, ¿está? Me gusta mucho cómo quedó. Y van a ver ahí en el dibujo que voy variando siempre con la sombra inicial que hice en el ojo, ya que bueno, ya hice todo el trabajo ahí, voy a utilizar eso para guiarme en el resto. Bien, siguiendo con el proceso, nunca hay que perder el boceto, aunque cambió muchísimo el dibujo desde el boceto hasta el final, porque el boceto es algo muy simple, muy rápido, que yo lo hago para tener una base, pero después siempre voy cambiándolo. ¿Está? Eso no se queden nunca con el boceto inicial que hagan, siempre vayan variándolo y cambiándolo en base a lo que le pida el dibujo. La parte que más me costó de todo este dibujo creo que fue el pelo, porque la verdad que fue muy difícil lograr esa tonalidad del pelo de Jinx sin caer en un celeste súper saturado. Entonces fui jugando con algunas pinceladas y algunos efectos de capa, pero combinando siempre todo en una para no estar desordenado y que todo parezca una unidad, que se mezcle bien. Muchas veces cuando trabajamos en capas separadas no se terminan de mezclar las capas entre sí y todo parece muy pegado con cinta de papel encima. Todo este proceso está acelerado. No pude crear un video de más de 3 horas y media porque, creo que es obvio, pero van a ver que dentro de todo igual el trabajo es muy minucioso en este tipo de dibujos cuando queremos crear una especie de realismo o más de realismo, una especie de simulación 3D, no tanto anime. Es mucho pincelada tras pincelada, agarrar con el gotero un color de acá de allá. No es tanto un proceso que le pueda decir específico que seguir, porque tienen que ir probando su método. O sea, yo lo que hago es un solo pincel, una sola capa y voy mezclando los colores entre sí, ¿tá? A lo sumo meto algún que otro color de textura, pero siempre con un solo pincel casi y capas y chau. Mucho trabajo ahí chiquito.
Bien, para el fondo, como le dije, ya empecé a dejar de cometer el error de la cara y todo lo bloqueé en base a colores y luego empecé a detallar con formas en base a lo que me pedía el dibujo. No está exactamente igual a la referencia, pero sí utilicé un frame de la serie como estudio de esto. Y bueno, es prácticamente, como le digo, seleccionar colores e ir probando qué es lo que le pide la composición. La única forma de saber qué te pide la composición es que practiques regularmente. Vos no podés saber si no lo practicaste antes. Si tu ojo no se entrena para saber qué es lo que necesita el dibujo. Yo particularmente en digital me estoy manejando hace un par de años. Entonces es como que de a poco, con prácticas y mentorías que tomé, empecé a desarrollar este ojo para detectar algunas cosas que necesite. A este dibujo le faltan muchísimas cosas, pero como le digo, es un dibujo de práctica. 3 horas y media, 4 como mucho, no estaba por dedicarle más tiempo, porque lo importante acá era practicar las pinceladas y estudiar este estilo de coloreado que es muy característico de la serie, que a mí me encantó. No tengan miedo en utilizar estas herramientas que estoy utilizando yo, como de selección y las reglas para hacer los elementos del fondo o lo que ustedes necesiten. No olvidemos que aunque dibujo es tradicional, contás con reglas, semicírculo, compás y una infinidad de cosas que te ayudan a simplificarte el trabajo. Por ahí mucha gente se olvida de que eso se utiliza en tradicional y si usas esos métodos en digital estás haciendo trampa. No, mentira. Pero bien, ya está tomando un poco más de forma el dibujo. Tenemos ya el bloque del fondo hecho, el bloque de la viga del costado, tenemos el bloque del pelo, la cara está casi terminada. Pero bueno, ahora lo que me toca es empezar a detallar y a renderizar el topcito de Jinx. El top de Jinx junto con sus detalles es una de las cosas que más me costó el dibujo. El fondo lo hice en 2 patadas, pero esto sí me tardó. Creo que la última hora fue todo renderizar el top y que quede bien y creíble en base a todo el render que hice en la cara. Porque la cara me quedó muy linda, pero el top era complejo. Llegar a ese tono de cuero y que se genere esa textura solo con pinceladas es complejo, pero la verdad que valió la pena. Aprendí muchísimo. Y bueno, acá sí creé una capa aparte para poder hacer todos los aritos, las argollas donde entra el strap. Pero luego de que los terminé, los combiné con la capa del top para poder seguir trabajando en todo junto. Y no perder esa unidad que yo le digo que te permite el trabajar en una sola capa, de mezclar entre tonos y entre elementos sin que parezca pegado, como digo. Y recordemos que esto solamente está bueno hacerlo cuando son trabajos para uno o son comisiones que sabes que no se van a modificar o cosas que no requieren una edición posterior. Es decir, si te piden un splash art, no te estás por poner a hacer todo en una sola capa, porque el splash art va a tener 1000 modificaciones, va a tener 1000 cosas que trabajar y muchos elementos por separado, que luego sí, claramente una vez que terminás de bloquear las cosas, los mezclás, pero siempre tener todo separado como backup. Lo único que yo siempre separo de mi personaje es el fondo, y para hacer el pelo, bueno, van a ver que fue mucho trabajo, fue pincelada tras pincelada tras pincelada, solamente con un pincel y cambiando su tamaño y opacidad, nada más que eso, e ir mezclando en base a lo que me pedía el dibujo. Nada de ponerse a complicarse la vida, nada de hacer pelito por pelito, solamente un par de pelos sueltos ahí en la cara, pero el resto son bloques de pelos, son mechones. Y una vez que terminé esto, que no tiene más secreto que pincel tras pincel tras pincel, lo que hice fue crear una capa de colores en superponer para generar esa unidad de tonos entre el fondo y los elementos del personaje. Al final queda muy lindo y con eso más un ruido perlín hace que todo se unifique y parezca realmente una escena sacada de una serie. Claramente no está al nivel de la serie, pero es bastante cerca, ¿eh? La verdad que me gustó cómo quedó. Vos me vas a decir ahí abajo si te parece interesante. Si bien ya te imaginás cómo va a quedar el dibujo terminado, acá te dejo un par de paneos del dibujo Full HD. Y bueno, ¿viste? Quedó bueno. Así que espero te haya gustado. Y esto más que nada es un video para mostrar un poco el proceso de práctica que yo tengo y que conozcan un poco más de cómo trabajo. Así que estamos. Nos vemos, che. Chau, chau.